cambiando los pensamientos del hombre al pensamiento de Dios. Cambiando los caminos del hombre a los caminos de Dios, cambiando la mente del mundo a la mente de Cristo. Amén. Cada uno de nosotros tenemos la mente de Cristo, cada uno de nosotros fuimos llamados para grandes cosas, cada uno de nosotros estamos sentados acá por la misericordia de Dios, escuchando su palabra para cada día hacer su voluntad, para cada uno de nosotros, cada uno caminar en santidad y en obediencia delante de la presencia de Dios, porque Dios no es un Dios de casualidad. Dios es un Dios de propósito. Si Dios nos trajo acá en este hogar es porque Él sabe lo que va a hacer en cada una de nuestras vidas. Solamente Dios quiere un corazón dispuesto. Pero primeramente Dios nos hace el llamado. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que estar cercano. O sea que nosotros tenemos un tiempo para buscar del Señor. Un tiempo limitado. Porque Dios nos hace el llamado con lazo de amor. Dios nos habla de mil maneras. A veces nosotros estamos distraídos en otra cosa y no escuchamos la voz de Dios. Dios nos habla de mil maneras para que nosotros andemos en santidad, en obediencia delante de su presencia, para echar mano de esas bendiciones. Y me pongo a pensar, es algo tan maravilloso el Señor y tan misericordioso, que Él nos creó a su imagen y semejanza. Creó todas las cosas para que nosotros caminemos bendecidos por Dios. Y con eso Dios nos hace el llamado y nos da un libre albedrío de nosotros reconocer si queremos buscar de Él, porque Él siempre está cercano de nosotros, aunque nosotros no lo veamos, aunque a veces nosotros nos sintamos solos, aunque a veces nosotros no veamos a Dios, pero Dios siempre está ahí librándonos de cualquier cosa. Gloria a Dios. Ni siquiera de que uno se imagina, Dios nos ha librado. Y uno dice, oye, verdaderamente que hoy no fue mi día, me salvé de esta. No, pero siempre Dios tiene un plan para nuestras vidas. Porque me venía a memoria que yo digo que a veces en nuestros pensamientos, mis hermanos, en cada uno de nosotros, pasaba tantas cosas por nuestro pensamiento, pero nunca pasó buscar de Dios. Yo lo digo por mí, porque por mi pensamiento andaba en andar en los deleites, en los delitos y pecados en el mundo, cuando era mundano. Pero por el pensamiento nunca me pasó ser cristiano, nunca me pasó vestirme como un cristiano, con camisa larga, así como un cristiano, pero nunca me pasó por mis pensamientos. Por mis caminos donde yo andaba, que yo creía que andaba por el camino recto del Señor, andaba por el camino desviado, porque aquí habla la palabra y dice, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, porque nuestros caminos no son los caminos de Dios, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, Dios quiere, por eso que me puso como título, cambiando el pensamiento del hombre al pensamiento de Cristo. Pero primeramente Dios nos hace un llamado, y a través de ese llamado queda de cada uno de nosotros atender esa voz de Dios, escuchar la voz de Dios y decir, Señor, tengo un corazón dispuesto. Mis pensamientos, quiero que mis pensamientos sean como tus pensamientos. Quiero que mi mente esté apegada a tu mente, que mi corazón esté apegado al tuyo para yo poder obedecer a tu palabra. Pero Dios nos da un libre albedrío, Dios no es abusivo, como dice. Mi hermana Erika predicaba ayer, que Dios es tan misericordioso, tan maravilloso, que te dice, mi hijo, mi hija, es necesario que vengan a mis caminos. Busca de mí mientras pueda ser hallado. Mientras que yo estoy cercano ahí a tu lado, con los brazos extendidos, yo quiero que tú vengas a mí. Porque yo quiero hacer grandes cosas en tu vida. Yo quiero sacar tantas cosas que hay en tu vida. Quiero arreglar tantas cosas que hay en tu vida para poner la paz, para poner el gozo, para poner eso que yo he predestinado antes del mundo, para dártelo a cada uno de nosotros. Por eso que yo me venía a la mente y decía, es que nuestros pensamientos no estaban agradar a Dios en nuestros caminos, en nuestros planes, en nuestra agenda, como dice, no estaba estar en los caminos de Dios, porque nuestros planes de repente era tener tantas cosas, de repente tener un carro, tener tantas cosas, pero no pasaba por el pensamiento nunca agradar a Dios, nunca servirle a Dios. Yo cuando era mundano, mi hermano, y no hablo esto sino como testimonio para avergonzar al diablo, que el Señor lo reprenda en esta hora. Por el pensamiento, cuando yo andaba en el mundo, nunca pasó por la mente buscar de Dios, sino mi pensamiento era a andar haciendo las cosas malas delante de la presencia de Dios. Era estar en una esquina con 8, 9 personas, 10 personas armadas, pendiente de arremeter con otra persona, pendiente de que las personas me tuvieran temor. Donde yo caminaba era para vanagloriarme con el hombre, que el hombre dijera de que yo era más fuerte que él, no. Pero cuando llega Cristo a nuestra mente, cuando llega esa palabra a nuestro corazón, cuando llega ese llamado a nuestro espíritu, a nuestra alma, no hay hombre que resista el llamado de Dios, no hay mujer que resista el llamado de Dios. Aunque nosotros seamos rebeldes, aunque nosotros a veces le demos la espalda a Dios, aunque a veces nosotros nos caigamos, y Dios siempre está con los brazos extendidos,
allí, nosotros no queramos agarrar esa mano que es de Dios, pero Dios siempre está con los brazos extendidos. Levántate, porque yo tengo grandes cosas en tu vida. Aleluya. Que yo te he entregado algo en tu vida, aunque a veces lo has dejado por allá, aunque a veces has puesto el pensamiento en otra cosa que no soy yo, pero yo quiero enclascar mi pensamiento en tus pensamientos. Mi Gloria, camino, aleluya. yo quiero que ese camino donde tú estás ahorita, aunque tú puedas caminando y tú piensas que estás caminando en el camino, yo quiero ponerte en el camino y quiero que lleve la palabra. Por eso que Dios nos trajo acá en esta noche y por eso que decía que el camino del hombre no es el camino de Dios. Porque a veces creemos, hermano, que estamos haciendo las cosas correctas de manera incorrecta. Entonces, Dios nos habla en esta hora y nos dice: busca a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual será amplio el perdonal y tendrá misericordia. Dios es misericordioso con cada uno de nosotros. Él fue que sufrió en la cruz del Calvario por nosotros, sufrió nuestras dolencias, nuestros errores, nuestros pecados, llevó nuestras enfermedades, que el que tenía que pagar ese precio en la cruz del Calvario era cada uno de nosotros. Pero Dios mandó a su Hijo para morir por nosotros, y todavía no es un libre albedrío de decir: no, ¿quieres reconocer como mi único y suficiente Salvador? ¿Quieres reconocer que yo fui que te creé, yo fui que te formé, yo soy el que te libro, yo soy el que te sustento, yo soy el que te doy la fuerza para que te pares, Gloria a Dios. a hacer las cosas para que andes, entonces nosotros Dios nos da un libre albedrío y nosotros no queremos a veces obedecerle. Escuchamos a otra voz que no es del Señor. La hermana Erika hablaba ayer, el Espíritu Santo hablaba, que escuchamos la voz, pero no la voz de Dios. Entonces nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios, porque por la misericordia de Dios estamos cada uno de nosotros sentados acá. Gloria a Dios. Por la misericordia de Dios estoy yo aquí parado predicando la palabra, solamente instrumento en la mano del Señor, porque quizá ya yo tuviera 6 años bajo tierra, condenado en el lugar de tormento. Bajo la misericordia de Dios, Dios me sacó del foso cenagoso, Dios me sacó de allí, de la boca del Seol, y me trajo acá para traerle esta palabra en esta hora. Gloria a Dios. Dios es un Dios de propósito y de poder. Dios llama para hacer grandes cosas en cada una de nuestras vidas. Yo me llevaba a memoria de un hombre llamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, en su mente, en su corazón, en sus pensamientos, en su camino, nunca por la mente le pasó buscar de Dios, sino que desde pequeño lo instruyeron en las tradiciones de sus padres, le engancharon un chi en su mente en contra de la palabra de Dios. Y él lo que hacía era arremeter contra la obra de Dios. Él lo que hacía era perjudicar a los cristianos, matar a los cristianos, meterlos en la cárcel. Él lo que hacía era, estaba un grupito de cristianos predicando aquí, iba allá, alborotaba la ciudad, lo llevaba preso y lo llevaba allá, porque eso era el pensamiento que estaba en los pensamientos que él tenía, el camino que él estaba transitando. Él creía que era el camino del Señor. Pero hubo una hora, un instante que él se movió a Damasco a buscar a aquellas personas que estaban predicando el evangelio para meterlos presos, para llevarlo a aquella ciudad preso, porque tenía el poder terrenal. Pero el hombre fue con ese pensamiento, el hombre fue con ese sentir de acabar con la obra de Dios, de acabar con el evangelio, de arremeter contra aquellas personas que predicaban la palabra de Dios. Y este hombre caminó. Cuando iba de camino, se encontró una voz, se encontró con el maestro que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice: Señor, ¿quién eres? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. O sea, por eso que digo, cambiando el pensamiento del hombre al pensamiento de Dios, cambiando el camino del hombre al camino de Dios. El único sentir, el pensamiento era entrar a Damasco, arremeter con los cristianos y traerlos a Jerusalén preso. Ese era el pensamiento que él tenía, pero Dios tenía otro plan en su vida. Dios tenía otro camino para su vida. Dios tenía otra mentalidad para Saulo de Tarso. Es tan tremendo que Dios hasta el nombre le cambió a Saulo de Tarso, que le puso Pablo. Dice la Escritura que este hombre escuchó la voz de Dios. Hubo un encuentro de Dios con el hombre. Le escuchó la voz que le dio: Saulo, Saulo. O sea, todas aquellas personas que estaban con él, los 450 sicarios que andaban con él, escucharon la voz, pero no entendieron el llamado, no entendió la voz que él le estaba diciendo a Saulo de Tarso. Y dice la palabra que el único que entendió fue Pablo.
¿Qué quiero decir con esto? Que el llamado que Dios tiene con cada uno de nosotros, el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, no lo tiene con cualquiera. El tratado es distinto. La voz que Dios te habla a tu mente, a tu corazón, ese sentir que Dios te hace sentir en tu corazón, ese es Dios. Ninguna de las personas que está a tu lado va a escuchar esa voz, sino solamente tú, porque es el trato, es la gracia, es el poder de Dios, es la gracia, la esencia que Dios va a depositar en cada una de nuestras vidas para que nosotros vayamos a llevar la palabra, para que nosotros vayamos a anunciar a aquellas personas que lleguen a Cristo, a aquellas personas que hay el tiempo está cercano, ya Dios viene por su iglesia, Dios viene a buscar una iglesia en santidad, en obediencia delante de la presencia de Dios. Aquí se encuentra la palabra, Dios directamente con Saulo. Y le dice, ¿por qué me persigue? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es, Señor? Jesús, a quien tú persigues. Llega, entró a Damasco. Dios usa un profeta, le dice, ora por Saulo de Tarso, y pone las manos, recibió la vista. Inmediatamente cambió el pensamiento del hombre al pensamiento de Cristo. Cambió la mente de Saulo a la mente de Cristo. Cambió ese hombre que era un sicario. Cambió ese hombre que perseguía a la iglesia. Cambió ese hombre que era celoso bajo las cosas del mundo, la tradición de los ancianos. Dios le sacó ese chi del mundo y le colocó un chi de Cristo. Le dijo, vas a predicar mi palabra. Vas a Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vas a llevar esa palabra a los confines de la tierra. Aún a aquellos lugares donde no ha predicado el evangelio, tú vas a llegar y vas a sufrir por mí. Vas a sentir en carne viva lo que ha sentido aquella persona cuando tú lo apedreabas, cuando tú lo azotabas, cuando tú lo metías en la cárcel, tú vas a vivir en carne viva. Pero cada día esas cosas que vas a padecer en mi camino te van a empujar cada día a la bendición, te van a empujar cada día a lo que yo tengo para tu vida. Por eso que el camino de Dios es sufrido, mis hermanos. El camino de Dios es algo fuerte, pero cada día vamos de gloria en gloria, cada día vamos aprendiendo, cada día vamos cambiando. Por eso que cuando nosotros llegamos a los caminos de Cristo, yo no puedo cambiar. El tiempo, todavía no es el tiempo. Antier fuimos a evangelizar y algunas personas podían decir, no es el tiempo de Dios, no es el tiempo de Dios, el tiempo de Dios es perfecto. Sí, el tiempo de Dios es perfecto en nuestra vida, pero el de nosotros, no, el tiempo de Dios es perfecto, pero el tiempo de nosotros no es perfecto. El tiempo de Dios, cuando Dios te manda una palabra es porque es el tiempo de Él. Gloria a Dios. Nosotros decimos, ponemos excusa para buscar de la presencia de Dios, pero para Dios no es excusa, decía mi hermano. Si Dios manda una palabra es porque Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios serio. Si Dios te dio una palabra es porque Dios va a cumplir con esa palabra. Si Dios te prometió algo a cada uno de nosotros, que Dios viene con una iglesia en santidad, con una iglesia que se guarde en obediencia, con una iglesia que tenga el pensamiento cada día pegado a los pensamientos de Cristo, una iglesia que camine en santidad en el camino que Dios quiere que camine, una iglesia que tenga la mente de Cristo para deshacer la obra de las tinieblas, para deshacer a aquellas personas que vienen a confundir al pueblo, para deshacer a aquellas personas que vienen a trastornar la fe, a desviar a las personas que están en la obediencia, en la verdad de Cristo. Dios usa a cada uno de nosotros y levanta a un hombre de guerra, a una mujer de guerra para llevar la palabra. Ahora vemos un Pablo con la mente renovada. Ahora vemos un Pablo con el pensamiento de Cristo, con la mente de Cristo. Y le habla a Pablo al libro, le está dando una exhortación a Timoteo y le dice, porque en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea, ahorita muchas personas están metiéndose un pensamiento, vienen personas a trastornar la fe de aquella persona que quiere buscar de Dios. Aquellas personas quieren desviar de la verdad aquellos que han creído en la verdad, escuchando otras cosas que no son Dios. Pero por eso que dice Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros no vemos lo que el hombre ve, porque nosotros vemos lo natural. De repente, hoy estoy enfermo, tengo un hijo enfermo, tengo esto, veo el problema cada día que va peor. No veo la respuesta para mi vida, no veo la respuesta de lo que yo le estoy pidiendo a Dios. Veo las cosas peor, veo las cosas que no marchan, que no fluyen. Ahora yo busqué de Dios y cada día se me trancan las puertas. Ahora cada día estoy falta de esto, falta de aquello. Pero es que es necesario eso que venga a nuestras vidas, porque la palabra dice que en lo poco nosotros le somos fieles al Señor. Cuando en lo mucho también somos fieles. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros
en lo poquito que tenemos, le somos fieles al Señor, cuando Dios nos empieza a honrar, nosotros también vamos a ser fieles delante de la presencia de Dios. Por eso que primero, antes de la honra, viene la deshonra. Por eso que cuando nuestro Señor Jesucristo predicaba la palabra, a Él no creían, a Él lo menospreciaban, de Él dudaban, de Él decían, no, este no es el profeta, de ahí de Nazaret, de ahí no va a salir de Galilea, no va a salir nada bueno. No, aquellos hombres doctos de la ley, cuando trajeron a este hombre, trajeron un hombre que era mudo y ciego, como le trajeron delante de su presencia. Y lo trajeron y vino Jesús y reprendió el demonio que estaba en él, que lo atormentaba, y el hombre hablaba y el hombre veía, y aquellos hombres en sus pensamientos decían verdaderamente, quedaron atónicos, ¿qué es este poder? ¿Con qué autoridad ha hecho demonio? ¿Con qué autoridad hizo esto? Y los otros, los saduceos, los escribas, los fariseos decían, en sus pensamientos decían, no, este echa fuera a los demonios por Beelzebú, por el príncipe de los demonios. Y Dios Jesús conociendo los pensamientos de cada uno de ellos, le dijo, bendito sea la gloria de Dios en esta hora, le dijo, porque si Satanás echa fuera a Satanás, está vencido. Entonces, conociendo los pensamientos, los reprendió. Y si yo, por el Espíritu Santo, por Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado el reino de Dios a este lugar. Gloria a Dios, ha llegado la palabra de Dios a este lugar. Gloria a Dios. De caminar en el camino de Dios. Es necesario. Si estamos pensando otra cosa que no es el pensamiento de Cristo, es el tiempo de que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar y de caminar en santidad, en obediencia delante de la presencia de Dios. Que Dios bendiga a mis hermanos. Amén. Amén. Que Dios bendiga grandemente. Por eso que les digo que Dios no es un Dios de casualidad, sino de poder y de propósito. Ahora vemos un Saulo renovado en el espíritu. Ahora vemos a este hombre de guerra predicando la palabra donde quiera que vaya. Ahora vemos a este hombre que aunque lo apedrean, se levanta otra vez y sigue predicando la palabra de Dios. Ahora vemos a este hombre, aunque otra persona no quiera predicar la palabra, aunque otra persona no quiera adorarle al Señor, a un preso dolido allí, él adora al Señor. Se rompen las cadenas, hay liberación, hay sanidad. Ahora vemos a este Saulo que le dice, este Pablo que le dice una exhortación en el libro de Primera de Corintios 2, que dice, hermanos míos, cuando fui a vosotros, me propuse no saber nada entre vosotros, sino solamente a Jesucristo y a este crucificado. Cuando estuve entre vosotros, estuve con debilidad, con temor y temblor, no con palabra y con sabiduría humana, no con palabra persuasiva, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en los hombres, sino en Cristo Jesús, porque Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios de Gloria a Dios. Dios es un Dios que cambia, Dios es un Dios que transforma, Dios es un Dios que promete, y lo que promete cumple en nuestra vida. Solamente depende de cada uno de nosotros. ¿Qué le está diciendo Pablo a los hermanos? Yo no estoy pendiente de lo que hacen cada uno de nosotros, sino solamente me guardo en santidad ya. Me guardo en obediencia, y lo que Dios trata conmigo, yo trato de hacer la voluntad de aquel. No solamente hablo con palabras, sino con mis hechos, con mis actitudes, con mi forma de ser, con mi forma de hablar. Por eso que le digo que cuando llega Cristo en el hombre, cuando llega Cristo y trata con cada uno de nosotros, tiene que haber un cambio en cada uno de nosotros. Tiene que cambiar en todo, tiene que hacer un cambio. Y tú dices verdaderamente que Dios ha llegado en ese hombre. Por eso que muchas personas hoy en día se han alejado de los caminos de Dios. Por eso que muchas personas han fundado donde no es Cristo, porque el pensamiento está en otro lado. Están allí en la iglesia, pero su pensamiento está en otro lado. Su camino está en otro lado. Su mente está en otro lado, no está en la mente de Cristo. Por eso que llega la prueba, la dificultad, y se alejan de los caminos de Dios. Por eso que Dios dice en esta hora que tenemos que echar raíces en el pensamiento de Él. Si estábamos caminando en el camino que no era, vamos a caminar en el camino de la obediencia. Cuando venga aquella persona a confundir a cada uno de nosotros, nosotros tenemos la mente de Cristo y encuñamos la palabra. Señor, dame sabiduría, dame inteligencia. ¿Sabe? Que le digo, hoy en la tarde le decía al Señor, Señor, gracias porque tú eres maravilloso. Yo nunca estudié, hermano, y yo no sabía leer la palabra. Yo cuando me sucedió lo que me sucedió en mi operación, en mi condición, por mi desobediencia, por no obedecer la palabra de Dios, ahí llorando delante de la presencia de Dios, en cama, que no me podía ni parar a orinar. Allí le decía, Señor, si tú me llamaste, me dejaste con vida, ¿cómo yo voy a obedecer a tu palabra si yo no entiendo tu palabra? Yo no sé leer, yo nunca estudié.
Y fue poco a poco cuando Dios me fue dando un poquito de entendimiento. Y hoy en día puedo decir, como dice el apóstol Pablo, aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Donde Dios pone mi boca, eso es lo que voy a soltar. A donde Dios me lleve, donde Dios vaya, es Dios la gracia que va a depositar en cada uno de nosotros. Solamente Dios pide un corazón dispuesto. Solamente Dios quiere un corazón que diga, Señor, yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Señor, yo quiero a partir de ahora, yo quiero ver qué tú tienes para mí, Señor. Yo quiero ver qué tú tienes para mi familia. Yo quiero ver para qué tú tienes para mi hogar. Pero yo quiero despojarme de tantas cosas que yo creo que eso es bien para mi vida. Y eso es lo que me está perjudicando, eso es lo que me está perturbando. Porque hoy en día las personas se esconden detrás de una sonrisa. Pero cuando están allá solas, viven sufridos, viven llorando, viven aparentándole a la persona de que están bien, pero delante de la presencia de Dios no están bien, porque nosotros estamos bien cuando estamos agarrados de los pies de Cristo, cuando estamos llorando delante de la presencia de Dios. Si nosotros queremos llorar, vamos a llorarle a Dios, porque ahí tenemos la respuesta del Señor. Bendito sea la gloria de Dios. Gloria a Dios. Dios Aleluya. quiere, mi hermano, un corazón dispuesto. Aleluya. Dios quiere que nosotros llevemos el pensamiento de la persona al pensamiento de Cristo. Del pensamiento del mundo al pensamiento de Cristo. De la mente del mundo a la mente de Cristo. Solamente tenemos que caminar en obediencia, en santidad. A donde lo lleve el Señor, vamos con la cobertura de Dios y Dios va a hacer, porque no somos nosotros. Es el poder de Dios, es la gracia de Dios, es lo que Dios deposita en cada uno de nosotros para llevar la palabra, para deshacer las obras del enemigo. Es necesario que se levante un hombre de guerra, un atalaya, una columna fuerte y le diga al enemigo, es hora de que nosotros hagamos la voluntad, que nosotros podamos deshacer la obra del enemigo. Es hora de decirle al enemigo, no tienes ni arte ni parte sobre la vida de cada uno de mis hermanos, no tienes ni arte ni parte sobre mi familia, no tienes ni arte ni parte sobre la iglesia, porque la obra de Dios sigue avanzando. Aunque el hombre diga que no se puede, Dios dice sí se puede. Aunque el hombre diga que no hay electricidad, Dios dice sí hay electricidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Le damos gracias a Dios por este momento tan especial. Le damos gracias a Dios porque su palabra fue predicada. Bueno, hasta aquí me ayudó el Gloria a Señor. Dios. No puedo hablar Gloria. más. Si hablo Amén. más, va a hablar Luis Villahermosa si no queremos esto. ¿Amén? Gloria a Dios. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Amén. Vamos a estar orando por la palabra. Bueno, antes